Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir esta tarde-noche aquí en Quito a este ciclo de conferencias que organiza el programa de estudios europeos Jean Monnet, el Centro Andino de Estudios Internacionales y el área de letras de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En este ciclo presentamos una serie de conferencias cada periodo de 2 meses, en el que presentamos una serie de temas que son de interés sobre todo para las personas que siguen de cerca lo que pasa en la cultura en Europa. Estamos muy contentos de esta noche presentarles esta conferencia sobre los estudios ecuatorianos en Francia a cargo de la profesora Emmanuelle Sinardet de la Universidad de París-Nanterre. Para nosotros es un gusto y un honor tenerla a ella aquí en esta tarde-noche y tenerles a ustedes dentro del ciclo. Soy simplemente decirles que la conferencia está publicada en este volumen que se ha entregado a la salida del evento. Y también a la serie de eventos les ofreceremos un vino de honor a todas las personas que nos acompañan aquí para brindar con la profesora y para hablar más sobre los estudios ecuatorianistas en Francia luego de su presentación. Sin más, a nombre de todos los que hacemos la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, a nombre del rector César Montaño Galarza, les agradecemos y doy paso a mi querido amigo y colega Leonardo Valencia, quien va a presentar a la profesora Sinardet. Gracias, Michelle. Buenas noches con todos. Quiero darle nuevamente una bienvenida calurosa a Emmanuelle Sinardet. Es un placer poder tenerla acá. La conferencia que vamos a escuchar ahora sobre estudios ecuatorianistas en Francia, como bien nos lo recuerda Michelle, el texto, editamos las conferencias del ciclo Europa en la Cultura y los entregamos al público asistente. Voy a leer unas breves líneas para presentar a la profesora Sinardet. Ella es catedrática en Historia y Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad París-Nanterre desde 2007, después de haber sido maître de conférence en la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, entre 1999 y 2007. Fue estudiante de la École Normale Supérieure e investigadora del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA. Defendió su doctorado en 1997 y su habilitación en 2004. En la Universidad París-Nanterre es directora del Centro de Estudios Ecuatorianos en el seno del Laboratorio de Investigaciones CRIA, Centre de Recherche Ibérique et Iberoaméricaine, EA 369, de la que fue también directora. Dirige varias habilitaciones y tesis de doctorado sobre historia y literatura latinoamericanas, ecuatorianas principalmente, en la Escuela Doctoral 138. Sus ejes de investigación son Ecuador, siglos XIX-XXI, consolidación del Estado Nacional, nacionalismo, políticas culturales y educativas, historia cultural, literatura e identidad. En la actualidad, lleva a cabo una investigación sobre protonacionalismo en Filipinas en la segunda mitad del siglo XIX. Tiene publicados numerosos artículos y capítulos de libros. Su último libro, Construire l'homme nouveau en Équateur, Construir el hombre nuevo en Ecuador, 1895-1925, el proyecto de construcción nacional de la Revolución Liberal bajo el prisma de los manuales escolares de instrucción moral y cívica, fue publicado en 2015 por las prensas universitarias de París Oeste. Quería señalar, aparte de esta presentación de la profesora Sinardet, que el día jueves, ella va a ofrecer un seminario de inscripción gratuita titulado Literatura y construcción de imaginarios colectivos, reformulaciones y reinterrogaciones sobre una posible ecuatorianidad. Bienvenida, Emmanuelle. Todo tuyo el espacio. Bueno, primero, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a la Universidad Andina por esta invitación. Gracias a Michelle Lévy y gracias, desde luego, a ti por darme la oportunidad de presentar nuestras actividades, digo nuestras en nombre del Centro de Estudios Ecuatorianos. Voy a explicar la génesis y desde luego la organización de nuestras actividades, pero siempre es conmovedor poder presentar un trabajo que es también un trabajo colectivo, de grupo,
y aquí estoy desde luego refiriéndome a mis colegas de Nanterre y de Francia y Alemania también, porque la red se extiende en Alemania. Entonces me dijeron que para cambiar había que mover, ¿no? No sé. Sí, ya está. ¿Ya está? Ah, ya. Gracias. Voy a comenzar señalando que esta contribución responde al tema del presente siglo de conferencia, es decir, Europa, América Latina, América Andina. Pero no es Europa en la cultura americana y en la cultura ecuatoriana, sino más bien Ecuador en Europa y sobre todo en Francia. Entonces, no sé si esta perspectiva al revés, pero me parece interesante también intercambiar miradas. Y quisiera presentar las actividades ecuatorianistas realizadas en Francia estas últimas décadas, centrándome desde luego en lo que más conozco, que es el Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad de Nanterre, fundado en 1972. Es el centro y el único centro de investigación europeo en dedicarse exclusivamente a investigar la producción ecuatoriana cultural, desde una perspectiva cultural, y es el centro de investigación, uno de los centros de investigación más antiguos incluso de Nanterre. Voy a procurar mostrar las inflexiones de las temáticas estudiadas porque me parece que dan fe de la evolución de la representación que se hace del Ecuador desde Francia. Y me imagino que a lo mejor les podría interesar, y si tienen preguntas, desde luego, no duden en hacerlas. Es que en Francia el Ecuador llega mediante textos escritos en francés principalmente, y hay dos grandes textos. El de Michaud, ahí tiene un fragmento para un público letrado, Ecuador, il faut le dire avec l'accent français. Y para otro tipo de público, digamos católico y muy católico, conservador, es mediante la figura de García Moreno, a través de las biografías, son varias, del Padre Bert, otro belga de habla francesa. O sea que los belgas juegan un papel determinante para la difusión de la imagen del Ecuador en Europa. Incluso pensé primero en proponer una charla sobre esta representación, esta imagen que se construyó desde el siglo XIX en Francia, enfocando a García Moreno y a Michaud, pero quisiera volver más bien a lo que más conozco y son las actividades del centro. Bueno, en los países francófonos en general, el Ecuador es conocido. Y es conocido mediante esa obra emblemática del gran escritor belga Michaud, que tuvo una influencia en las letras. Ecuador precisamente se llama. Que el libro es fue amigo de Gangotena, quien le invitó a viajar por el Ecuador, y en esa bitágora, más que una ficción, se trata de una bitágora, Michaud relató sus peregrinaciones de un año por el Ecuador y en parte también por la parte amazónica de Brasil. Y más que una descripción de viajes, una introspección con una escritura pionera que anticipa On the Road, por ejemplo. Inspiró mucho también a Kerouac en El Camino, para los que conocen. El viaje físico es el punto de partida de un viaje interior, muy agitado y tumultuoso, por cierto, en el caso de Michaud, y establece el autor aquí una relación específica con el paisaje ecuatoriano, que no viene aquí al caso, pero sí lo que quiero decir es que crea en Francia una forma de imaginario sobre Ecuador, una forma de proyección mental que en parte fue moldeada por Michaud. Y es una visión bastante oscura, un poco triste. Durante mucho tiempo Ecuador fue asociado al Ecuador de Michaud en busca de su interioridad, de su identidad, y que fracasa, no hay suspense, de cierta forma, en dar con ellas. En otras palabras, desde Francia me parece que se ha tenido una visión muy fantasmada del Ecuador, que no tiene nada que ver con la realidad del país. ¿Un bien? ¿Un mal? Es una pregunta pertinente, puesto que al mismo tiempo que dio una imagen un tanto negativa del Ecuador, también contribuyó a hacer del país un país especial dentro del panorama latinoamericano.
Ocupaba una posición muy peculiar, lo cual suscitó el interés y la curiosidad de muchos intelectuales e estudiantes, por ejemplo. Mis estudiantes me hablan del Ecuador desde Micho. Es una forma de fascinación también. Y de hecho, llegó al punto, no es casualidad si se llegó a fundar un centro de estudios ecuatorianos en un país francófono. Antes que alemán, pues evocamos que también desde Alemania se ha estudiado mucho el Ecuador, pero sin centro dedicado. Si bien existían grupos de investigación en Francia sobre Latinoamérica en la década del 70, pocos grupos se dedicaban en aquel entonces al estudio de un país de forma específica y peor, se dedicaban al Ecuador. O sea que al final de los años 60 se firmaron varios convenios entre Francia y Ecuador. En 1966 ambos gobiernos firmaron un acuerdo cultural cuyo objetivo fue poner en marcha los medios necesarios para un mejor conocimiento recíproco y la enseñanza de sus respectivas lenguas, literaturas y civilizaciones, con muchos intercambios docentes, por ejemplo. Y dentro de este marco se fundó en 1972 en la Universidad de Nanterre ese centro de estudios ecuatorianos que funcionó y sigue funcionando hoy como una red entre investigadores de varias universidades y centros de investigación en Francia con prolongaciones en países vecinos. No se trata aquí de enumerar los proyectos, los voy a evocar rápidamente, o eventos organizados por el centro, sino más bien de entender las miradas que lo suscitaron. Y desde su creación, el centro ha privilegiado, me parece, miradas dobles y complementarias sobre cultura ecuatoriana. Las miradas francesas y ecuatorianas conjuntamente se han esforzado por dialogar con el fin de evitar lecturas unilaterales y a veces reductoras desde Francia sobre el Ecuador. El centro no es, pues, mera iniciativa francesa, sino el resultado de una colaboración mutua entre ambos países. Y al mismo tiempo, la reflexión colectiva del centro puede ilustrar el interés desde Francia por ciertos temas culturales ecuatorianos y también la evolución de esas temáticas que le interesan al público francés. Vamos a pasar, bueno, fui un poco larga, pero voy a ir más rápido. Bien, la Universidad de Nanterre, que entonces se llamaba París 10, tenían números las universidades, ya no es el caso hoy, se crea en 1964 como una extensión de la Sorbona que se encontraba demasiado estrecha en el barrio latino. Y Nanterre se situaba entonces en las afueras inmediatas de París, en zonas que se querían rehabilitar, regenerar, se dice a veces también hoy en día. Bueno, con la extensión ineludible de la capital, Nanterre ha pasado a ser hoy un barrio casi de París. Pero lo que quiero decir es que fue pionera la universidad en sus primeros años en muchos campos de las ciencias humanas y de lo que no se llamaban todavía los estudios culturales. Incluso comenzó en Nanterre el movimiento de mayo del 68. La joven universidad aspiraba a desarrollar nuevos enfoques en los estudios hispánicos en Francia, que aquel entonces tradicionalmente venían centrados en la península ibérica, antes que en temáticas latinoamericanas. Y peor, en países latinoamericanos menos conocidos, como fue el caso del Ecuador. Creo que fue una oportunidad para los estudios ecuatorianistas esa fundación de Nanterre. También hubo otras corrientes, por ejemplo, la filosofía de Ricoeur, la sociología de Balibar y Wallerstein. O sea, fue un momento de gran debate intelectual. Entonces, en esta primera etapa, el centro tuvo como objetivo actividades esencialmente docentes. Promovió la inscripción de la cultura ecuatoriana en los programas de enseñanza de licenciatura, es decir, de grado o pregrado en Nanterre. Sobre todo, su intención al crearse fue evitar promover los estudios ecuatorianos desde una perspectiva unilateral, a veces muy parcial,
y al contrario se intentó abrir espacios de reflexión mediante un diálogo con intelectuales y docentes ecuatorianos. Y en este aspecto jugó un papel determinante Darío Lara, que había sido profesor poco antes, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Católica de París, ocupando incluso el cargo de director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de dicha universidad. Como tal, ya había tenido una experiencia Darío Lara promoviendo la participación de los embajadores, agregados culturales e intelectuales latinoamericanos de paso por Francia en las actividades docentes de la Universidad Católica de París. Y fue cuando pasó a Nanterre en esa época, la idea fue prolongar esa experiencia centrándose exclusivamente en el caso ecuatoriano, para evitar lo que llamamos una approche franco-francesa, en que solamente los franceses hablarían del Ecuador. Podemos pasar a otra. Y con la creación del Centro de Estudios Ecuatorianos se prolongó esa concepción del necesario diálogo intelectual a través de temáticas que comenzaron primero a ser o muy literarias o muy históricas. No se había formulado ese campo todavía de los estudios culturales, recién estaba emergiendo. Y como resultado de esta colaboración, se iniciaron en el 72 las actividades del centro en el seno del Instituto Hispanoamericano de la Facultad de Letras. La inauguración oficial contó con la presencia de Filoteo Samaniego, quien intervino como intelectual y también poeta, con una conferencia sobre historia cultural ecuatoriana y también lecturas de su obra. En una primera etapa se desarrollaron esencialmente, como dicho, actividades docentes para formar a estudiantes franceses a la cultura ecuatoriana. Es que no había nada y no se sabía nada, por decirlo de forma simple y breve. Y una catedrática en Nanterre fue Joëlle Griffon du Bellay, una de las fundadoras del centro también, que se dedicó especialmente a armar módulos de enseñanza de licenciatura sobre, por ejemplo, el primer año, para que tengan una idea, se estudiaron los periodos, históricamente hablando, conservadores y liberales, con una perspectiva entonces muy histórica, y después el otro módulo pasaba a ilustrar a través de la literatura estas ideologías con Cumandá, que fue estudiado, lectura obligatoria, y de Juan León Mera, y A la costa de Luis Martínez. Y al año siguiente, pasando al segundo año, entonces se estudió la historia del Ecuador de 1925 a 1950, primer módulo, con su extensión literaria correspondientes, desde luego, las obras estudiadas al periodo, y un ejemplo de las obras estudiadas de forma obligatoria fue el Éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas. O sea que lo ven, son clásicos ya en el Ecuador. Parece a lo mejor para un público ecuatoriano algo muy trillado, muy habitual, poco original, pero imagínense, en Francia era muchas veces la primera vez que se oía de estos autores. Entonces era realmente algo novedoso en la década del 70, y después, desde luego, se extendió a otras obras, ese corpus, vamos a decir, estudiado con Plata de Bronce de Chávez, Las cruces sobre el agua de Gallegos Lara, Nuestro pan de Gil Gilbert, Huasipungo, desde luego, de Icaza, y Las tres ratas de Pareja Díez Canseco, entre otras. Vamos a cambiar, ya. Entonces, primero se trató de docencia, pero para dar como un bagaje intelectual y de conocimientos a estudiantes que descubrían totalmente el Ecuador. Y se pasó después a otra etapa, gracias al catedrático Charles Manguet, que unos a lo mejor conocen. Esperaba en realidad prolongar esos estudios de licenciatura con maestrías y doctorados sobre cultura ecuatoriana, es decir, ya pasar a una actividad de investigación. Y así se formalizó la existencia del centro como grupo de investigación 2 años después, en el 74, bajo la forma de lo que el derecho francés llama una asociación de loi 1901. Ahí ven unos fragmentos publicados en el Journal Officiel.
Las cito acá porque en realidad esas metas no han cambiado hasta hoy. Por un lado, facilitar y desarrollar los estudios sobre la República del Ecuador en Francia. Por otro lado, intentar estrechar lazos culturales y científicos entre ambos países. Y a partir del 74, entonces, el centro se proyecta como una red de ecuatorianistas en Francia. Una red porque en realidad, se imaginan, han sido escasos esos ecuatorianistas franceses si los comparamos con investigadores sobre otros países latinoamericanos. Había cubanistas, mexicanistas, argentinistas en cantidad, pero sobre el Ecuador eran poquísimos. Por lo que el centro se ha optado por esa forma de la red que seguimos manteniendo. En la década del 70, entonces, eran encuentros bianuales, todos se reunían, era también un gran momento de convivialidad, muy simpático, lo que contribuyó, a mi parecer, al éxito también del centro, eso importa. Y cada vez se invitaban a investigadores o intelectuales ecuatorianos conocidos, bueno, Filoteo Samaniego, Adalberto Ortiz, que vino a dar conferencias y seminarios, Francisco Tobar García, nos cito a todos, y Osvaldo Guayasamín, que realmente provocó un entusiasmo que hasta hoy es histórico. Y que fue muy, ¿cómo decir?, disponible para desplazarse, hablar, dialogar incluso con los estudiantes. Por otro lado, el centro también se dotó de una biblioteca que todavía existe, constituida de obras ecuatorianas exclusivamente, entre ellas muchos ensayos de intelectuales ecuatorianos, insisto, cuya adquisición y acceso era difícil, cuando no imposible en esa época, para los lectores franceses. No existía internet, comprar un libro ecuatoriano costaba para un estudiante una suma imposible, así que esta biblioteca jugó un papel importante en el acceso a la información para los estudiantes y también para los docentes. A la creación de esa biblioteca y al enriquecimiento continuo de sus fondos contribuyeron, cabe recalcarlo, activamente las instituciones ecuatorianas con generosas donaciones de libros que no se conseguían fácilmente en Francia. Sin esa ayuda no hubiera podido formarse una primera generación de jóvenes ecuatorianistas. Sencillamente adquirir el libro, la novela, sobre la cual estaba trabajando un estudiante para una maestría resultaba complicado, peor la herramienta crítica desde el Ecuador. Y fue posible gracias a esta biblioteca. Vamos a cambiar de diapositiva. Entonces consideremos aquí los primeros frutos de esas investigaciones. Es imposible citarlas todas aquí, pero a partir del 74 se multiplicaron las maestrías sobre literatura e historia ecuatoriana. Entonces aquí tienen unos ejemplos que esos autores pasaron a ser después profesores muchas veces en clases preparatorias y en la secundaria, jugando también un papel de difusión de la cultura ecuatoriana en Francia. Y lo vemos, muchos trabajos profundizan el tema de las relaciones entre Francia y el Ecuador, pero son también, en un segundo momento, numerosas las investigaciones que tratan de temas propios del Ecuador, basándose en el pensamiento crítico de los intelectuales ecuatorianos desde el Ecuador. Eso me parece importante subrayarlo porque es prueba del dinamismo del diálogo establecido con el Ecuador desde Francia. Y en la década del 70 se defendieron las primeras tesis de doctorado. El mismo Darío Lara presentó una tesis sobre Gabriel Lafont de Lurcy en el 77, y por su parte, a lo mejor es el más conocido del centro, en el 75, Gabriel Jude defendió su tesis dedicada a la mirada de los diplomáticos franceses sobre el Ecuador en el siglo XIX, tema profundizado en una brillante tesis de doctorado de Estado, como se decía entonces, en el año 92, reeditado, aquí lo tienen, en el 2010 por la editorial Abya Yala con ese título,
el Ecuador en el siglo XIX, historia y naturaleza desde la visión de los diplomáticos y viajeros franceses. Bueno, son investigaciones realizadas estas durante estadías de los doctorandos en el Ecuador, y eso fue también una manera de consolidar los primeros lazos con la comunidad científica ecuatoriana. Para la década del 90, otro ejemplo soy yo, por ejemplo, un poco más tarde. Y gracias al apoyo de esta colaboración, trabajaron temas poco cuando nunca estudiados en Francia. Por ejemplo, el periodo garciano, objeto de la tesis doctorado de Michel Orsina en el 78. Y así tenemos una generación de ecuatorianistas franceses no solo conocedora del Ecuador, sino también de sus herramientas conceptuales y de la reflexión de sus investigadores. A partir de mediados de la década del 80, entonces el centro realmente promovió eventos científicos con la intención de evaluar los resultados de tales investigaciones y con las primeras publicaciones. De nuevo, estas actividades se elaboraron en colaboración con y gracias a las instituciones ecuatorianas en Francia, la Embajada del Ecuador, su servicio cultural hasta hoy, la delegación ecuatoriana en la UNESCO y más tarde, más recientemente, el Ministerio de Cultura. Bueno, entonces en esos encuentros se trata de reunir a ecuatorianistas franceses, pero también a intelectuales y científicos venidos del Ecuador, la idea siendo confrontar y dialogar siempre para evitar, insisto, esa visión un poco reductora desde Francia sobre el Ecuador. Entonces, unos ejemplos de congresos, por ejemplo, en la diapositiva siguiente, en el 85, en el emblemático Museo de Historia Natural de París, se celebró los 250 años de la expedición científica de la Condamine, pero fue también la ocasión de reactualizar las investigaciones acerca de las relaciones científicas entre Francia y el Ecuador, gracias, entre otros, a aportes de intelectuales ecuatorianos que participaron, Plutarco Naranjo, Jorge Salvador Lara, entre otros. Y 10 años después, en el 95, el Ecuador de ayer a hoy, homenaje a Eugenio Espejo, también partió de esa idea de una conmemoración colectiva para analizar y actualizar los conocimientos sobre la producción de Eugenio Espejo, desde luego, pero también a través del tema de la influencia de la ilustración en el caso del siglo XVIII y comienzos del XIX en el Ecuador. O sea, por eso hablaba de miradas dobles y compartidas. Voy a pasar al siguiente slide. Ya. Entonces, hubo un momento, vamos a decir, en el que se siguieron trabajando temas ecuatorianos en Nanterre, pero con menos encuentros debido a la jubilación de varios profesores responsables del centro, pero reanudamos las actividades a partir del 2008 con ese formato de los eventos científicos, encuentros de duración de un día, 2 días, todos juntos. Porque hemos continuado con ese formato que no es una tradición en Francia. En Francia muchas veces un grupo tiene una reunión mensual o bitrimestral, 2 horas, y el uno presenta, digamos, el balance de sus investigaciones o trabaja un tema vinculado con la temática general del centro. Ahí no, nosotros nos reunimos una vez o 2 veces al año, pero 2 días, y se debe esencialmente a la escasez, pero hay más vocaciones hoy, de ecuatorianistas, y cuando uno tiene que venir mensualmente de Niza es complicado y costoso, entonces nos encontramos en París todos, es mucho más conveniente, 2 veces al año. Y también sigue siendo un momento de sociabilidad científica también, y eso permite, podemos también con esa flexibilidad adaptar las fechas a la venida de autores e intelectuales ecuatorianos de paso por Francia. Entonces, por eso digo que es una red más que un centro, digamos, un poco rígido en su forma de funcionar, aunque, insisto, tenemos hoy institucionalidad. O sea, ya hoy el centro es un verdadero
centro de investigación, grupo de investigación, dentro de una constitución, digamos, un grupo más vasto. No les quiero molestar con la organización científica en Francia, pero de un laboratorio, se llama así, aunque no hagamos ningún experimento científico a no ser de hablar de temas ecuatorianos, un laboratorio que es el CRIA, el Centre de Recherche Ibérique et Iberoaméricaine. Lo interesante, y eso permite también seguir con esa vocación inicial de promover vocaciones ecuatorianistas, es que este centro, este laboratorio, es también lo que se llama un équipe d'accueil, un equipo de acogida, traducción literal. Tiene incluso un número oficial, lo ven, somos muy institucionalizados, EA 369. No quiero aburrirles, sino que solo recalcar el hecho de que ser un équipe d'accueil permite hacer partícipes de toda la organización hasta el mismo evento científico a los estudiantes de máster y de doctorado. De hecho, les invitamos, cuando no obligamos a veces, a presentar ponencias, a coorganizar los eventos y a publicar, pues el centro tiene su propia revista y es también un espacio donde visibilizar las actividades ecuatorianistas. Y también entre estos eventos, en noviembre del 2009, organizamos un congreso internacional en torno a ese tema, la ecuatorianidad en cuestiones, para conmemorar también el bicentenario del primer grito de independencia. Bueno, no quiero insistir, pero se optó por una visión bastante crítica de aquel primer grito, y en eso también colaboraron jóvenes doctorandos, decimos, no son todavía doctores, ecuatorianos en Francia. Paralelamente, intelectuales y escritores ecuatorianos pudieron proponer su propia experiencia de autor y de, digamos, presentar un panorama de la producción cultural en plena mutación. Estamos en el periodo 2005 hasta 2015. Contamos con la presencia y la colaboración activa de los autores, escritores de la hoy llamada diáspora literaria ecuatoriana, Telmo Herrera, Alfredo Noriega, Ramiro Oviedo, Rocío Barba, y en marzo del 2013, gracias al apoyo de la Embajada y del Ministerio de Cultura, tuvimos el honor de recibir a dos grandes escritores, Javier Vázquez, Jorge Dávila Vázquez. Estuvieron presentes en la prestigiosa Feria del Libro de París, el Salon du Livre, pero vinieron, organizamos un seminario y vinieron a presentar su propia producción, pero también su propia reflexión sobre la evolución de la literatura ecuatoriana contemporánea. No sé si estamos bien, cambiamos ya. Y entonces seguimos, doy otro ejemplo, nos dedicamos al tema Francia-Ecuador, miradas cruzadas, para proponer una reevaluación de esa tendencia que existió en la fundación del centro, de ese tema en aquel entonces de moda de estudiar las relaciones franco-ecuatorianas y ver cómo han evolucionado y cómo se manifestaban incluso en la actualidad, comienzos de la década 2010. No quiero aburrirles, pero fue también bastante interesante, y también para ciertos investigadores y científicos franceses que siguen creyendo, y lo digo porque no lo creo yo, pero que siguen creyendo que Francia a veces es el centro del universo. Fue interesante ver el debate y cómo desde el Ecuador se piensa con otros paradigmas. Y realmente a partir de estos debates pues surgieron otras temáticas bien diferentes de las primeras. Entonces la una fue con esa colaboración con México para proponer un estudio comparativo de los nacionalismos culturales, el uno de Benjamín Carrión y el otro de José Vasconcelos, porque como saben los dos fueron amigos, intercambiaron ideas, y Carrión se inspiró del proyecto de Vasconcelos para crear la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces
Fue también un momento, digamos, de debate intenso, porque desde Francia también tendíamos a pensar la Casa de la Cultura, la obra de Carrión, con una visión muy ecuatoriana. En realidad, desde México se definían las cosas de otra forma. Bueno, entonces hablé de estos debates porque la parte más interesante de estos encuentros me parece que son los debates. Surgieron varios temas que a los miembros franceses, por lo menos del grupo, pareció interesante de indagar, de profundizar. Entonces el uno fue ese interés que se producía en el Ecuador a partir de la década 2010 por los patrimonios en plural, por la reformulación de las políticas culturales y nuevos planes de políticas de conservación. Entonces ahí contamos también con la colaboración del IFEA, del Instituto Francés de Estudios Andinos, y realmente gracias a la participación de los ecuatorianos, de nuestros colegas, pudimos hacer un panorama completo desde la fundación de la Casa de la Cultura, la Dirección de Patrimonio Artístico en el 45, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y ver la evolución con la Ley de Patrimonio Cultural del 79, la Constitución del 98, la reforma del Código Penal en 2000 y la Ley de Patrimonio Cultural en el 2004 hasta la Constitución del 2008. Y este panorama desembocó en realidad en un debate candente en el que surgió, digo candente pero amigable y muy productivo, porque surgió a partir de ahí, es como tirar un hilo, ¿no? Y vienen otras ideas, una gran curiosidad por dos temas que parecían muy exóticos desde Francia y que de hecho seguimos estudiando, exóticos en el sentido de desconocidos y difíciles de conocer desde Francia misma sin la colaboración de los colegas ecuatorianos, y es la noción de interculturalidad y la del buen vivir. Entonces, por eso los últimos encuentros científicos que tuvimos trabajan estos dos enfoques, que también fueron muy discutidos y muy interesantes. Entonces, en Lyon organizamos un encuentro sobre interculturalidad y vino Marlene Abud de la Católica, incluso animó un workshop con los estudiantes sobre lo que es interculturalidad para en un primer momento intentar definir esa noción. Y luego tuvimos una jornada ya muy científica dedicada únicamente a la aplicación y los límites del modelo de educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Eso fue septiembre del 2018 en Lyon. Y paso a la siguiente. Más recientemente intentamos reflexionar sobre el buen vivir para llegar a una posible definición desde perspectivas multidisciplinarias: economía, antropología, estudios políticos, cultura. De hecho, no nos pusimos de acuerdo, lo cual me parece muy interesante de por sí. Y el tema era planteado de esta forma, como una pregunta alternativa al desarrollo o desarrollo alternativo, ¿no? Y también fue candente el debate y muy interesante. Bueno, ahí me quedo y les dejo la palabra por si acaso tienen preguntas, pero lo que quiero decir solamente es que queda mucho por explorar sobre Ecuador y sobre todo con Ecuador, y de estas pistas podemos hablar desde luego, y es la última diapositiva. Muchísimas gracias por su atención.